Estamos de regreso gracias a la Superintendencia de Pensiones. Yo voy a hacer un llamado a la producción de este programa porque de grabar domingo a esta hora se me salen de control los panelistas. Miren, tenemos que hablar de algo serio. El Y CIPEN. Mira, algo importante, tú ves, Patricia. No, es que pero ya algo lo que se quiere importante, ir. que el CIPEN ya coordinó con las AFP y cuando consultan tus datos personales, cualquier entidad comercial te mandan una notificación. Por ejemplo, a mí en esta semana me llegó un correo electrónico que me dijo que el Banco Santa Cruz consultó mis datos de la AFP y de la TCS. Entonces ahí mismo me llamó el Banco Santa Cruz también para un producto qué es crediticio. el CIPEN? La Superintendencia de de Pensiones. Y pensiones. todos estamos ahí, o hay que ir a hacer un registro para si Estamos alguien todos consulta. porque La está Superintendencia de vinculado. Pensiones regula a las AFP. Sí. Entonces la AFP, todo el que cotiza, Todo el que por tiene ejemplo, claro. está vinculado a una AFP. Si tú no te afilias a una en específico, se te afilia a una de manera aleatoria. Aleatoria Pero en tú el tienes la sistema. potestad de cambiarte de AFP Pero es que la y lo pregunta puedes va hacer por la una vez consulta al que año. te hicieron a ti. Y si me hacen una consulta a mí, ellos se van a comunicar conmigo. Te llega un Tú mensaje. te llega un mensaje, tú tienes que tener tus datos actualizados en tu AFP, tu correo electrónico y número de teléfono. Ya, no, que déjalo ahí, que Eso- tenemos que hablar de eso es lo cosas que pregunto. importantes. Señores, hemos sido muy críticos en los procesos que se llevan en tribunales en casos de corrupción mediáticos y políticos. Y tenemos que hablar indiscutiblemente de la conclusión al caso Odebrecht. Ese caso que se seguía a el exministro de Obras Públicas, Díaz Rúa, y al ingeniero Ángel Rondón como lobista de lo que fue esa red de sobornos y manipulaciones en beneficio de esa compañía brasileña Odebrecht. Ese caso que aquí siempre se dijo que habían sobornos, pero no sobornados, que empezó con 14 y solamente se condenaron a ellos 2, que en el proceso de 8 años fueron condenados a 5 y 7 años estos caballeros sin pruebas y con sentencias deficientes, que ellos se subieron día a día, audiencia tras audiencia, dando la cara y diciendo que ellos no habían cometido nada y que dónde estaban las pruebas. Pues, a pesar de que una sentencia en primer grado y una corte ratificó esas condenas, la Suprema las descargó. Y entonces el Ministerio Público recurrió en el Tribunal Constitucional, porque no había más nada que hacer, y el Tribunal Constitucional también le dio ganancia de causa. ¿Qué significa eso, Tomás? La ciudadanía sabe que eso fue un proceso desde el inicio que fue mal instrumentado. Y cuando usted como Ministerio Público lleva un proceso penal, se basa nada más en la parte mediática y no presenta las pruebas que lo avalan, lamentablemente eso es lo que va a suceder. El caso de Brecht fue un caso que a nivel mundial hubo condenas, hubo pruebas, pero en el caso de la República Dominicana... Odebrecht pagó una multa de 92 millones de dólares. dólares. Exacto, en el caso de República Dominicana, Odebrecht admitió que Pagó hubo una sobornos, multa. pagó una multa, Una parte, pero pero pagó. O sea, que admitió su responsabilidad Admitió. y a nivel internacional también admitió que hubo sobornos. Pero en el caso de la República Dominicana no hubo evidencia de quién recibió ese dinero, de a quién se sobornó. Entonces se quedó Bien. simplemente Antes en la de parte pasarle a mediática Delvis. y en los tribunales se habla con pruebas. Antes de pasarle a Delvis, para poner en contexto, tú mismo acabas de decir que es por todos sabidos que ese expediente fue mal instrumentado. Si fue mal instrumentado, ¿cómo pudimos obtener 2 sentencias que lo condenaran que no obedezca a presión social, mediática y política? Es que aquí el populismo penal es una realidad. El sistema penal aquí está colapsado. Pero permítame, te voy a dar luz. En el caso del ingeniero Víctor Díaz Rúa, las 3 juezas, que hay una de ellas que le va a pasar como al juez Moro en Brasil, que el juez Moro en Brasil fue condenado porque jugó a ese populismo judicial. Yo quiero verlo. Entonces, aquí, en su momento, Kenya Romero tendrá que rendirle cuentas a este país. Pero ese no es el caso. ¿Qué pasó con Víctor Díaz Rúa? Que Víctor Díaz Rúa fue condenado a 5 años de prisión, pero no fue por soborno ni por Odebrecht. A Víctor Díaz Rúa, el Ministerio Público le hace un expediente de soborno de Odebrecht, pero las juezas, en medio del expediente, dicen, no, usted de eso está libre. Pero en su declaración jurada, las juezas interpretaron que había inconsistencia y lo condenan a 5 años de prisión por su declaración jurada. Cuando eso llega a la Suprema Corte de Justicia, dice, no, pero esas juezas no supieron interpretar eso, esas juezas no sabían lo que estaban haciendo. Además,
No es el juez el que tiene que interpretar eso, es un perito, un perito. Entonces, a Víctor Díaz Rúa no quedaba de otra que descargarlo. El Ministerio Público, sin ser víctima, se va al Constitucional y en el Constitucional ratifican la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. En el caso de Rondón, señores, ¿cómo usted va a condenar al supuesto sobornador sin los sobornados? ¿Dónde están los sobornados? Nunca estuvieron ahí. Nunca. Entonces, usted no podía condenar a Ángel Rondón. Yo tengo que decir que de esos dos ciudadanos que hoy tienen, hoy pueden decir, nosotros somos inocentes, moralmente, ellos fueron culpables. Y eso no se lo va a quitar nadie de la mente de los dominicanos. Lamentablemente, esos dos ciudadanos, para el imaginario de la gente, son culpables, aunque hay una sentencia, porque el Ministerio Público se encargó de eso. Y las bocinas y los medios de comunicación contribuyeron con eso. Y los que contribuyeron con eso, lo que hicieron fue retirarse de los medios de comunicación. Un grupo de irresponsables que condenaron a ellos, los condenaron y se retiraron de los medios. De todos esos que se mencionaron en Odebrecht, usted puede cuestionar a quien sea, menos a Ángel Rondón y a Víctor Díaz Rúa, porque defendieron su honor y defendieron su inocencia y se fueron hasta la última instancia, el Tribunal Constitucional. Entonces ahí voy. Estuvimos viendo esta sentencia y lo que representa llegar hasta donde llegaron. El ingeniero Díaz Rúa ha empezado a dar declaraciones en los medios de comunicación precisamente por eso y ha explicado no solamente la travesía y la odisea de una audiencia tras otra, de un proceso tras otro. 9 años. De que estuvo preso 2 años, de que se le venció su visa, de que tenía impedimento de salida, de cómo se estranguló financieramente por el costo 9 años sin poder trabajar. Así mismo. Entonces, en los medios de comunicación, ya al final de la semana, viernes, a partir del viernes que empezó a circular y a ser comentado y debate, se le llamó en un medio muy, muy conocido de radio y plataforma digital al abogado de Ángel Rondón, que es el licenciado José Miguel Minier. Y se le preguntó si él, ¿qué fue? Le fue bien a Minier. A un profesional, Miguel. Claro, acabado. José Miguel Minier se le acabado. preguntó que si Ángel Rondón había contemplado el demandar a estas jueces, como tú bien dices, porque en otros países, ha pasado y han sido condenados. No, y aquí, perdóname, escúchame, y Tomás como abogado, y Yo tú soy también abogada, como abogado. aunque tú no En lo el creas, así de país, linda, yo el no soy funcionario, en este caso, tiene la responsabilidad civil. Esos jueces, esos su fiscales, patrimonio. tienen responsabilidad civil y está en juego su patrimonio. A Responsabilidad Víctor Díaz patrimonial. Rúa, que le quite los chelitos. que Entonces a ellos eso tienen. voy, se le Sí, hizo pero una pregunta a ahí Minier y es un Minier poquito dijo más que no. delicado. Minier es un dijo poquito más que delicado el caso de la responsabilidad patrimonial de los jueces. Claro, pero mira el llamado ya para finalizar. El licenciado Minier dijo que cuando los civiles, los simples mortales, los empresarios pasan por estos procesos, al terminar aún obtengan este tipo de sentencia que es injusta y que le pudieran resarcir daños, no quieren ni siquiera volver a pasar por un tribunal. No, la familia. Y ya hay que entonces cuidar a la él hace un familia. llamado porque él decía que hasta que alguien no asuma con responsabilidad esto, pues nuestros tribunales seguirán siendo objeto de circo. Y yo también quiero reflexionar en ese sentido. Si usted conoce a uno de esos dos caballeros, pues también incítelo a que haga lo que tenga que hacer, No, porque ahí empezaremos a ver consecuencias. Aquí lo que tiene que ocurrir lo que ocurrió en Brasil. En Brasil hasta mataron gente en helicóptero. ¿Qué es lo que tú quieres decir? El juez Moro se prestó a mandar a prisión a Lula y a un grupo. El juez Moro se prestó a todos los chanchullos. Pero después la misma justicia lo condenó aquí. Aquí habrá sentencia. Sí, pero en Brasil Kenya, no fue que se y cayó el Kenya helicóptero con un Romero, juez. Y Kenya Romero tendrá que dar explicaciones. Esa jueza que le canta 18 meses de prisión a todo el que le pasa por el lado. A eso vamos. Entonces, vamos a hacer un llamado a la población, a que el que se sienta vulnerado y tenga una sentencia como esa, pues a caerle arriba a esos jueces para que asuman con responsabilidad su trabajo, porque la justicia no es un juego y nosotros hemos avanzado en una Sí, justicia pero los independiente. ciudadanos somos también los principales culpables de que el sistema judicial dominicano en la parte penal se haya relajado y se haya quebrantado, porque lo primero
que salen a hablar en los medios de comunicación son los periodistas, es la ciudadanía, a pedir una condena anticipada, a pedir 18 meses de el prisión pueblo quiere preventiva. pan y Pero, ¿y circo. los Sí, jueces pero que y los su jueces responsabilidad? están para interpretar la ley y Sí. hacerla cumplir. Los jueces no pueden dejarse llevar de la presión Y si mediática. hay un ministerio, Se nos y si los jueces le tienen miedo al ministerio público. Así es, así es. Y, Los y jueces los le tienen jueces hacen miedo. lo que dice esa acusación que presenta el Ministerio No Público. debería ¿Para ser dónde, así. y para Se nos dónde es que acaba se el quiere ir este tiempo, muchacho? se nos acaba el tiempo y tenemos que despedirnos porque tenemos otros compromisos en el canal. Además, ya es hora de descansar para empezar una ¿Quién va nueva a semana. descansar? Tú no, bueno. Yo Gracias no. por la sintonía, como siempre, invitándoles a suscribirse en nuestro canal y, por supuesto, también a seguir nuestro medio digital Sin Rodeos News. Comparta este video con todos sus amigos y nosotros les prometemos regresar la próxima semana.